invito que abramos la palabra de Dios, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nosotros estamos siguiendo una serie de predicación acerca de las bienaventuranzas. Pero queremos reconocer y dar gracias a Dios por la vida de los papás. Muchos no están aquí, creo que están celebrando con sus hijos. Y también el momento que estamos viviendo como iglesia, sociedad, en las universidades, en los colegios, dentro de nuestras casas. Yo creo que estamos enfrentando un momento sin precedentes. Un momento en que la sociedad está viviendo una tremenda crisis. Ustedes acompañaron, recién en Argentina han aprobado el aborto libre. Y nosotros tenemos muchos amigos, hermanos argentinos que están con mucho dolor. Estamos en toda la discusión de la ideología de género. Y ha sido salvaje todo eso. Estamos aquí, tenemos hermanos de Venezuela que están sufriendo harto, hermanos de Brasil, la situación política de Brasil, Latinoamérica. Estábamos en una situación que ahora parece que aparentemente está un poco más tranquila, Estados Unidos, Corea del Norte, todas estas cosas, Rusia. Cuando miramos la sociedad, nuestra perspectiva, parece que estamos viviendo un caos. Estamos enfrentando crisis financiera, familiar. Hay muchas familias que están destruidas. Hay muchos papás que en este momento están tristes porque no pueden celebrar con sus hijos. Estamos viviendo un ataque tremendo dentro de la propia iglesia y los valores y todo aquello que Dios nos da y nos entrega por medio de su palabra ha sido para nosotros un gran desafío. Entonces, por esta razón, queremos compartir con ustedes cuando somos sorprendidos por la crisis o por el sufrimiento. Eso tiene que ver con el texto que vamos a leer, que está en 1 Samuel, capítulo 30. Nos cuenta un poco de la historia de David, de un momento en que David fue sorprendido por una tremenda crisis. Y hermanos, las crisis, incluso esta palabra en muchos idiomas significan también oportunidades. Porque lo que va a vivir David es el preludio de lo que Dios lo está preparando para el gran desafío que él va a tener como rey y como uno de los hombres que serán más utilizados por Dios en la historia. Nosotros vamos a leer el capítulo 30. En el capítulo siguiente, Saúl muere. Y este mismo David, que está enfrentando una de las crisis más grandes de su vida, ahora va a empezar el gran desafío de su vida. O sea, las crisis son herramientas de Dios para prepararnos para grandes cosas. Y tenemos que estar atentos en relación a eso. Bueno, así dice la palabra de Dios. Cuando David, versículo 1, 1 Samuel 30, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le había prendido fuego y se había llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres, y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estaban agotados, hermanos. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod.
y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: seguilos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió, le dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y le respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: juradme por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. El versículo 16, la primera parte dice: lo llevó. El versículo 18, la primera parte: y le libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y el versículo 21: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó, a la gente les saludó con paz. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque podemos aprender tantas cosas con las enseñanzas registradas para la edificación de la iglesia. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, primero, libro de Samuel capítulo 30 nos comparte el momento en que David llega a la ciudad y la ciudad está destruida. Un poco parecida a lo que nosotros estábamos hablando acerca de la sociedad. ¿Qué hacer cuando ya no hay paz en nuestras casas? Cuando se nos quitan la paz. Cuando no hay armonía familiar. Cuando nuestra familia está destruida. Cuando no hay relación. Cuando la mirada que tenemos es parecida a la mirada de David. Mira a la ciudad cenizas, destruida. Sabemos que eso pasó literalmente, pero también a veces hay personas, familias, que están en la misma casa, pero no están. No hay relación. La familia enfrenta muchas crisis. ¿Qué hacer cuando estamos perdiendo nuestro bien más precioso, la familia? David llega a la ciudad, está destruida, no están su familia, no están sus hijos. Y si nosotros conocemos un poco de la historia de David, David se levanta en Israel como un héroe que vence a Goliat. Y las mujeres empiezan a celebrar la victoria de David. Y Saúl empieza a quedar con celos y empieza a perseguir a David, su yerno. Y David tiene que arrancarse para escapar de la muerte. Y Saúl lo perseguía. Entonces él está enfrentando la persecución y de repente llega a un lugar, el rey lo recibe, David empieza a servir a este rey, Aquiles, y lo que pasa es que los filisteos empiezan a desconfiar de David.
¿Qué vamos a hacer con este hombre de los enemigos que están aquí? Pero la Biblia dice que David sirvió al rey con diligencia. Entonces el rey, por la desconfianza de los príncipes filisteos, libera a David. Entonces David, que está liderando 600 hombres, vuelve a la casa. Y cuando vuelve, son sorprendidos por una tragedia. La ciudad quemada, destruida. Y la angustia se apodera de ellos. Ellos están muy, muy afectados. En el testimonio de Julián, él habló acerca de Diogo Rincón, que es un amigo nuestro, que fue jugador de fútbol en Ucrania. Jugó en el principal equipo de Ucrania, Dinamo de Kiev. Y él nos contaba lo que pasó en su casa, en su familia. Era un futbolista exitoso, que tenía plata, que tenía fama, que tenía reconocimiento. Y empezó a refugiarse en las cosas de este mundo, y después se metió en el alcohol, y muchas cosas fueron pasando, y él con su corazón duro, con sus ojos tapados, no lograba ver lo que estaba pasando. Y va a enfrentar una gran crisis. Cuando un día llega a la casa, no está más la señora y ni su hijo. Se fueron. Entonces se dio cuenta que pagamos un precio muy alto cuando abandonamos a la familia. Y a veces tenemos que llegar, tocar fondo. Y fue lo que pasó con él. Él estaba rehén del alcohol. Había perdido su bien más precioso, su casa. Entonces fue a una clínica de rehabilitación. Al tercer día encontró la persona más importante de la historia, Jesucristo el Señor, que transformó su vida, que restauró su corazón, que restauró sus sueños, que restauró su familia, que le bendijo el corazón y que pasó a ser su mejor amigo. Nosotros enfrentamos crisis, y una de las crisis más importantes y potentes que vivimos en nuestra casa. Y por eso que este es un mensaje muy oportuno para los papás que tienen que luchar por sus familias, los papás que muchas veces han abandonado su rol de sacerdote en la casa, los papás que muchas veces no son como Job, que despertaba por la madrugada para hablar con Dios, para interceder por sus hijos, para pastorear el corazón de sus hijos, para caminar con sus hijos de la mejor manera, llevándoles al conocimiento de Dios. Aquí está David y esta gente enfrentando este drama terrible. Hermanos, yo estoy dividiendo este texto que hemos leído en dos partes. Muy sencillo. Hace un tiempo que estoy reflexionando acerca de este texto y hay lecciones que yo he sacado de este texto para mi vida personal. Y estas lecciones yo quiero compartir con ustedes. La primera parte de este texto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con los cuidados que debemos tomar en cuenta o tener en cuenta cuando somos sorprendidos por las crisis de la vida, por las tormentas de la vida. O sea, la palabra es cuidado. Pon atención, porque tú puedes estar viviendo en este momento una tremenda crisis en su matrimonio, en su familia, en su empresa, en sus relaciones, en su iglesia. Quizás a los ojos de las personas eres un exitoso, pero en el fondo está destruido, acabado, triste, afectado, lleno de tristeza. Como vamos a ver, estaban los hombres y David cuando tuvieron que enfrentar esta crisis. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Primeramente, tenemos que entender que las crisis nos pueden agotar tremendamente. Mira lo que dice el texto, versículo 3 y 4. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada sus mujeres
hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Fueron sorprendidos por una crisis tan profunda que fueron tan afectados emocionalmente. Lloraron tanto que se acabaron las fuerzas. Cuidado con las crisis. Las crisis, una vez no tratadas, pueden llevarnos a la depresión profunda. Pueden llevarnos a situaciones que nos arrestan y que nos ponen como presos, no nos permiten avanzar y nos estrangulan emocionalmente. La palabra de Dios dice que la experiencia de David y estos hombres era de una angustia tan grande que ellos lloraron hasta que no pudieron más. Ya venían de una batalla, ya estaban cansados físicamente, pero el cansancio emocional es mucho peor que el cansancio físico. Ahora están cansados físicamente, ahora están cansados emocionalmente y ahora seguramente están cansados espiritualmente. O sea, están tan debilitados que el texto, el Espíritu Santo, nos muestra en el versículo 6 el cuadro en que se encontraban estos hombres. Y David se angustió mucho. ¿Ya fuiste tomado por una angustia profunda en tu vida? ¿Ya tuviste la experiencia de llorar hasta no poder más? Se acabaron las fuerzas. Cuidado con las crisis. Hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. Hay que entender que ellas son reales. No podemos jugar con estas cosas. Cuidado. Cuidado. No subestime las crisis. Ellas pueden ser un puente o un abismo. Un puente que por medio de ella te va a llevar más allá, salir adelante. O un abismo en el cual te meterás para siempre. Un amigo mío me contaba de una mujer que vivía triste su vida, toda su vida. Y un hijo le buscó y le dijo: pastor, nosotros no sabemos qué hacer con la mamá. Es una mujer triste. Hemos llevado a psiquiatras, psicólogos, pastores, a todo lado. Hemos tratado de hacer todo. Hemos cambiado el departamento. Hemos viajado con ella. Hemos hecho las cosas más, todo lo que podemos. Y esta mujer sigue triste, no sabemos qué hacer. ¿Tú podrías hacer una visita y orar con ella? Sí. Y fue. Y llega a la casa, ella pide a los hijos que salgan. Y ella quiso hablar con el pastor. A solas. Y le dijo: pastor, tengo un dolor tan fuerte. Hace 60 años traicioné a mi marido y él murió y nunca le pedí perdón. Tengo este dolor tan fuerte en mi corazón y nunca he hablado de eso. Pero es como que se fuera ayer. 60 años. Todos los días de la vida, esta mujer con este tremendo dolor, sin tratar, agotada, una vida sin color, sin ánimo, sin placer. Este pastor amigo lloró con esta mujer, le presentó a Cristo. Señor, y entregó su vida a Cristo. Y él pudo pastorearla por 10 años más. 60 años. Rehén del pasado. No subestime. Hay que tratar. Y vamos a ver después cómo tratamos estos temas. David mira el escenario.
cenizas, destrucción. Mira adelante, fracaso, tristeza, angustia, dolor, sufrimiento, llanto. Mira por todos los lados, no hay para dónde ir. Podría atentar en contra de su propia vida, en su contra. Pero se detiene. Empieza a reflexionar en las cosas. Él no toma las decisiones precipitadas. Ese es un cuidado que nosotros necesitamos tener en cuenta. En los momentos más difíciles de la vida, son los momentos más difíciles del desarrollo de nuestra fe. Estos son momentos muy estratégicos. Nosotros necesitamos detenernos. Hay paradas que son obligatorias. Fórmula 1. O sea, los pilotos no pueden poner el auto por no detenerse. Una parada puede echar a perder una planificación de un año. Hay que cambiar los neumáticos, hay que echar benzina. Hay varias estrategias. Los ritmos necesitan ser respetados. David se detiene. ¿Qué debo hacer? Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer? ¿Para dónde ir? Los próximos pasos son los más importantes. Cuidado con la toma de decisiones precipitadas. Yo estoy seguro que si tú y yo pudiéramos volver hacia atrás y tuviéramos el poder de borrar de nuestras vidas ciertas decisiones que hemos tomado, yo hice este ejercicio en la madrugada. Empecé a pensar cuál de las cosas me arrepiento y que yo podría borrar de mi existencia. Malas decisiones, y algunas de ellas en la calentura, decisiones precipitadas, decisiones independientes y autónomas del Señor, y las consecuencias son gravísimas. Cuidado, como que si el Espíritu Santo nos estuviera diciendo de manera muy firme y fuerte en esta mañana, cuidado. Y cuidado para no confundirse, porque las crisis nos pueden matar. Mira que estos hombres 600 con David llegan a la ciudad quemada, ellos empiezan a llorar tanto y empiezan a levantarse unos contra los otros. Y mira, el gran líder David, tan angustiado como ellos. El versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Se levantan en contra del líder. Vamos a matarlo, porque la culpa la tiene él. David podría decir, ya no puedo más. Yo enfrenté a Goliat, lo vencí, y mira lo que me costó todo eso. Me quieren matar, me escapo de Saúl y vengo para acá. Por todos los lados que voy hay pura persecución. ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Por qué parece que nada resulta? Y ahora estos hombres que están conmigo me quieren matar. La peor cosa para un líder es ser calumniado. Es cuando las personas empiezan a confundirse, empiezan a luchar de manera equivocada, se confunden. Cuidado, el enemigo es otro. Cuidado, necesitamos saber a dónde estamos y para dónde vamos. Necesitamos enfrentar los problemas y no arrancar de ellos.
pero necesitamos ser realistas. No puede ser una fuga. Entonces, estas son las palabras del cuidado. ¿Ok? Cuidado porque las crisis son fuertes. Unas son más fuertes que otras. Evite la toma de decisiones precipitadas. Cuidado para no confundirse. Cuidado. Es momento de sabiduría, de buscar a Dios, de buscar el consejo de los sabios, de acercarse a la palabra de Dios. Cuidado. Y déjame decirte una cosa que puede sonar muy rara. Quizás no hayas entendido que Dios está por detrás de las crisis de tu vida. Hay un grupo de hermanos aquí, hay algunos que están aquí, que tienen un hábito bendecido de despertar los lunes más temprano para orar. Y hubo un momento que más de la mitad de este grupo perdió el trabajo. Entonces uno de ellos me dijeron: pastor, nosotros nos despertamos en la madrugada, en un frío terrible, a orar. Y mira lo que el diablo hizo con nosotros. Perdimos el trabajo, varios. Y nada. Yo le miré y le dije: hermano, déjame decirte una cosa. Quizás no sea el diablo, sea Dios. Y yo te digo una cosa. Estos hombres que están sin trabajo, los estoy acompañando a casi un año. Son otros hombres. Son hombres que han aprendido a depender de Dios. Han madurado a fuerza. Esa es una de las obras más hermosas que Dios está haciendo en la vida de ustedes, y no es el diablo, es Dios. Cuidado para no confundirse. Y algunos consejos muy prácticos para enfrentar las crisis. Primeramente, necesitamos entender lo que hizo David. David enfrenta la crisis profunda. Mira, no hay nada, no hay dónde aferrarse, no hay para dónde ir. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que tiene David es su relación con Dios, es su vida con Dios. Entonces hay un versículo hermoso de la palabra de Dios que dice: mas David, versículo 6, la parte final, David se fortaleció en Jehová su Dios. Las crisis son temporarias, el desierto es temporario, las pruebas nunca tienen la última palabra. Nosotros tenemos para dónde ir. El Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. David se postró a los pies del Señor y encontró en el Señor toda la fuerza. La palabra de Dios en Isaías capítulo 20 dice que el Señor multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Es la fuente de toda fuerza. Cuando estamos tan afectados con las crisis, muchas veces buscamos resolver los problemas con nuestras manos, con nuestra capacidad, basada en nuestro desempeño, y no buscamos a Dios. Hermanos, sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no hay esperanza. Sin Él no hay dirección. Hay desesperación y frustración. Porque la palabra de Dios dice, Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Fue lo que hizo David. Buscó a Dios, su refugio. Yo puse aquí la historia de este pastor de Brooklyn, que tiene una iglesia grande, más de 8,000 personas, con un ministerio de alabanza muy conocido mundialmente, Jim Cymbala. Llegó un día a su casa
y su hija adolescente estaba con las maletas listas y dijo al papá: papá, no quiero saber más de esta vida. No quiero saber más de la iglesia. No quiero más saber de Dios. Yo me voy. Yo quiero conocer el mundo. Yo quiero disfrutar de las cosas del mundo. Para mí basta, no quiero más eso. Y él trató de convencer a su hija y se fue. Este hombre se angustió, un hombre con un ministerio exitoso. Él pensó en abandonar el ministerio. Un pastor amigo le llamó y le dijo: oye, olvida a tu hija, sigue tu ministerio tan exitoso. ¿Cómo decir eso a un papá? A la semana siguiente, vigilia en la iglesia y orando, porque esa es una cosa impresionante. La iglesia tiene que orar. Una hermana se acerca al pastor Jim y le dice: pastor, nosotros no hemos llorado por su hija delante de Dios. No hemos luchado en oración, pastor. Y empieza un quebrantamiento en la iglesia madrugada adentro. Y estos hermanos orando por la familia, por la restauración. Y Dios hace un milagro en el corazón de este papá. Una esperanza viva nace en su corazón. Y él llega a la casa por la mañana y dile a su señora: yo sé que el Señor va a traer a nuestras hijas. Estoy seguro de eso. 2 días después, en la mañana, tempranito, golpea la puerta de la casa. La hija quebrantada, en llantos: papá, mamá, explícame qué pasó a 2 días atrás en la madrugada, porque algo tan fuerte sucedió en mi corazón. Yo quiero al Señor, me arrepiento de todo eso. Recíbame de vuelta a la casa, porque no debería salir de aquí nunca más. La iglesia necesita ponerse en oración y buscar a Dios. Está aquí pastor Osni Ferreira de Londrina. Su iglesia tiene más de 5,000 personas. Esta iglesia hizo algo que yo nunca había visto. Construyeron una torre de oración. Y la gente está orando ahí 24 horas. Ministerio de oración. Orando. Tomando en serio eso. David fue reanimado en el Señor. Debemos confiar en Dios, hermanos. David empieza a buscar al Señor, va al sacerdote, consulta al Señor, el Señor le contesta. David dice: perseguiré yo a estos hombres, los podré alcanzar, versículo 8, y la palabra que él recibe de parte de Dios es sí. Pero estamos cansados, estamos agotados físicamente, emocionalmente. Pero la palabra de Dios dice: va, sigue, confía. Entonces David se levanta y los hombres que querían apedrearlo se levantan con él. Y el liderazgo fuerte de David se manifiesta. Y él dice: hermanos, nosotros vamos por nuestras familias. El Señor puso en mi corazón esta certeza. Y cuando ellos salen a caminar, llega a un lugar llamado Valle de Besor, o Ribeiro de Besor. Este lugar tipifica mucho a la iglesia. Eran 600 hombres. 200 estaban tan agotados que dijeron: no podemos seguir. No tenemos más fuerza. Se nos fueron las fuerzas. En este momento David podría decir: me equivoqué. Dios me dijo: va. Ya éramos poco. Éramos solamente 600 para enfrentar un ejército. Ahora somos 400. ¿Y por qué Dios permite estas cosas? ¿Sabe por qué? Para mostrar que el éxito no está en nosotros, está en Él. No podemos, pero Él todo puede. Y David confió en la palabra de Dios. Aún con los 400, siguió. Confía en Dios, aún delante del escenario que tú estás.
aun cuando empiezan a caer a tu lado apoyadores. Confía. Sigas adelante, confiando en el Señor. Avanzar. Seguir adelante. Aunque todos digan no, si Dios dice sí, siga adelante. Y también debemos ser sensibles. David está caminando y llega un hombre enfermo, muriéndose. David podría decir, estamos muy ocupados. Tenemos una gran tarea. No podemos perder tiempo. Y alguien dice, David, encontramos un hombre herido, muriéndose, muy debilitado. Cuidemos. Comida, bebida, cuidado. Y después de estos cuidados, este hombre empieza a recobrar sentido, la vida. La Biblia dice que el espíritu le volvió, el ánimo le volvió. Y David le hace una pregunta, ¿de dónde eres? ¿Quién eres tú? Yo soy egipcio. Hace 3 días nosotros incendiamos una ciudad. Tomamos a la familia, todas las mujeres. David estaba con el enemigo. Hermano, sea de bendición en la vida de las personas. Y estas personas serán de bendición en tu vida. La ley de la sembradura. Sembra. Bendice. Este hombre entregó el camino. ¿Y dónde estaban los enemigos? Y David fue sensible. Y llega al lugar. Y la Biblia dice que durante todo un día lucha, batalla, pelea, y venció David con 400 hombres. Y tomó todo. No faltó nada. Todo porque confió en Jehová. Aún siendo menos. Y cuando vuelve, victoriosos, con todo, llegaron a aquel lugar, Besor. Están los 200, cansados, agotados, como la iglesia. Como la iglesia. La iglesia hay unos que están más fuertes y otros que están agotados. Ahora, imagínense, los 200 arrastrándose, de repente ven sus mujeres, sus hijos, sus cosas, llegando. Y la Biblia dice que David les mira con paz, con amor, con generosidad. Y había unos hombres de los 400 malos, dijeron, estos flojos, no vamos a compartir nada con ellos, porque se quedaron, estos débiles, no. Entregan sus mujeres y sus hijos y es suficiente. David dijo, jamás, jamás. Debemos ser generosos en medio de las crisis. Cuidar a las personas. Bendecir a las personas. Mira la cara, intenta imaginar la cara de esta gente, dolor, sufrimiento. Y cuando David entrega todo, comparte todo el despojo, todo lo que tenía, ellos se sienten tan bendecidos porque no merecen eso. Quiero terminar. Las crisis son oportunidades para mostrar varias cosas. Primero, ¿quién somos nosotros? Segundo, el más importante, ¿quién es Dios? El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Todo podemos en Él. No subestime las crisis. Cuidado. No subestime las crisis. Consejos. Los consejos que hemos hablado. Termino con, para mí, lo más impresionante de este texto. La generosidad de Dios nos humilla. Las bendiciones más grandes que hemos recibido de Dios son humillantes. No merecemos. Yo no merezco lo que este hombre hizo en la cruz por mí.
bendiciones Dios me ha dado. No merezco. Soy como este agotado que no logra seguir adelante, que se queda tan cansado en el camino. Yo no puedo seguir adelante. Y de repente el gran líder vuelve. Y aquí David tipifica a Cristo, el Señor que dice: venid a mí, todos que estáis cargados, trabajados, porque en mí ustedes encontrarán descanso. O sea, este texto nos lleva a la cruz de Cristo, a los pies del Señor, a aquel que puede sacar todo dolor, sufrimiento, peso de nuestras vidas y decir: caminen conmigo, caminen conmigo. Ustedes no merecen eso, pero reciben por la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bajemos nuestras cabezas. Vamos a tener un tiempo de oración. Yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana. Quizás en crisis, agotado, sin fuerzas para buscar a Dios. La palabra de Dios para tu corazón en esta mañana es: Dios tiene todo lo que tú necesitas. Toda fuerza, la fuente de toda fuerza. El Señor está haciendo un llamado especial para ti y mí hoy día. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque en ti somos fortalecidos. Ayúdanos a continuar, Señor. Bendícenos. Tómanos por la mano, Señor. Hay muchos hermanos aquí atravesando crisis tremendas, familiares, laborales, personales, espirituales, emocionales, Señor. Señor, que tú seas exaltado y glorificado en la superación de todas las luchas que enfrenta tu iglesia hoy. Llévanos, Señor, a donde tú quieres. Renueva nuestras fuerzas. Anima nuestros corazones, Señor, para que podamos volver a celebrar como hizo David, con generosidad, compartiendo, regalando, dando ofrendas a las personas, porque reconoció que la victoria viene de Dios y no de nosotros. Todo es tuyo, Señor. Bendícenos. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.